Bendiciones, mis queridos hermanos, muy buenas tardes. Gracias al Señor por esta oportunidad de estar con ustedes una vez más. Y en esta tarde quiero continuar con el tema que había comenzado la semana pasada acerca de los tesoros escondidos de Dios. Estamos leyendo en el profeta Isaías capítulo 45 y los versos 2 y 3, donde el Señor dice así: Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, y quebraré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Bueno, en la semana pasada comenzamos a hablar acerca de esta promesa y dijimos que esta promesa se le dio al rey Ciro, que era rey de Persia. Él es un rey pagano que no conocía a Dios ni lo servía tampoco. Sin embargo, en el primer verso comienza diciendo: así dice Jehová a mi ungido, el rey Ciro. Le llama ungido, no porque fuera un hombre espiritual ni dedicado a Dios, sino la palabra ungido quiere decir escogido, y el rey Ciro había sido escogido por Dios para dar la orden a los judíos de regresar a Jerusalén. Así que Dios escogió a este rey pagano porque es el único que tiene esa autoridad en la tierra y lo va a usar. Por lo tanto, muchos años antes ya Dios lo había dicho, muchos años antes ni de que este rey estuviera al mando y a la autoridad. Pero cuando se cumplen los 70 años de cautiverio, el profeta Daniel comienza a orar y a clamar a Dios: Señor, ya se han cumplido los 70 años, nosotros hemos pecado y nosotros hemos hecho lo malo, pero empieza ahí a interceder por el pueblo, sabiendo que el tiempo era cumplido, y Dios le habla a este rey y le hace escuchar que muchos años antes, los 70 años antes, ya Dios le había dicho al profeta Jeremías por su nombre que este rey era escogido de él para darles la libertad. Entonces ya hablamos la semana pasada de las primeras partes de lo que Dios le está diciendo a este rey, pero estamos especificando eso para enfatizar en el hecho de que esa promesa no era dada a él personalmente ni a su nación porque Dios quisiera bendecirlo, sino que se le está dando esa promesa para la nación de Israel, porque él es el que tiene la autoridad de liberar al pueblo de Israel y permitirle regresar a su tierra. Así que, como dijimos que él era el medio que Dios iba a usar, por esa razón Dios le llama mi ungido. Como ya en la semana pasada hablamos de los primeros detalles, hoy vamos a entrar de lleno a qué son esos tesoros escondidos que el Señor le dice en la segunda parte del verso. Dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Vamos a investigar cómo nosotros podemos ver en la Biblia qué serán esos tesoros escondidos. Bueno, déjeme explicarle para comenzar que no se trata de oro ni plata. Casi siempre que decimos la palabra tesoro, nos estamos imaginando un cofre lleno de oro y joyas y cosas de valor material. Eso no es lo que el Señor está hablando, pero le está hablando de algo que es muy valioso, no precisamente en dinero, pero es algo que es muy valioso. Pero también le dice que el tesoro está escondido y usa la expresión secretos muy guardados. Eso solamente significa que estos tesoros no están a plena vista, no se ven fácilmente. Dice secretos muy guardados. Yo no sé si usted tiene la experiencia o se identifica con esta situación de cuando usted tiene una cosa de valor y usted la guarda bien, la esconde casi para que no esté a la vista y no se vaya a echar a perder o alguien se vaya a sentir tentado de agarrarla. De hecho,
Hay veces que nosotros cogemos algo porque nos parece muy valioso y lo guardamos tan bien que luego no sabemos dónde lo pusimos y luego estamos pensando, ¿dónde fue que yo puse esto? Porque a veces desde que uno lo guarda hasta que lo va a buscar pasa un buen tiempo en que uno no le parece que lo necesita. Y esas son curiosidades, no sé si yo soy la única que me pasa eso, pero algunas veces pasan cosas así. El Señor también tiene tesoros escondidos y secretos que los tiene muy guardados. ¿Qué querrá decir eso? Vamos a mirar a través de la Biblia y hoy quiero sacar algunos versos que nos enseñan y nos hablan de los tesoros de Dios. El primero que yo encontré es la sabiduría y el conocimiento. Y lo voy a leer de Colosenses capítulo 2, el verso 3, donde el apóstol Pablo dice así: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que la sabiduría y el conocimiento son tesoros. ¿Y en dónde están escondidos? En Dios y en Cristo. Quiere decir que para nosotros encontrar ese tesoro tenemos que ir a Dios. En Él está escondido el tesoro de la sabiduría. ¿No está eso interesante? Eso concuerda con lo que dijo el sabio Salomón. En Proverbios capítulo 3 dice de esta manera del verso 13: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más que las piedras preciosas. Todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Así que el sabio Salomón, que Dios lo bendijo con una sabiduría más que ningún otro rey que había existido nunca, él reconoce que la sabiduría es mayor tesoro, lo compara con la plata, con el oro y con las piedras preciosas, y dice que la sabiduría es todavía mejor que estas joyas que son de un valor grande materialmente. También el profeta Isaías concuerda, y en Isaías 33:6 dice de esta manera: Él será la seguridad de tus tiempos y abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento, y el temor del Señor es tu tesoro. Ahora yo me pongo a comparar desde el tiempo del profeta Isaías a los tiempos de Salomón. Hubo entre medio una gran cantidad de años. Pero fíjense cómo los dos están concordando con las mismas palabras. Las mismas palabras y los mismos pensamientos. Que este Isaías ahora dice que la sabiduría y el conocimiento con el temor del Señor es tu tesoro. No dijo el sabio Salomón en su primer capítulo de los Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Quiere decir que cuando nosotros encontramos a Dios, vamos adquiriendo esa sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor. Quiere decir, a medida que tú comienzas a reverenciar, el temor de Dios nunca quiere decir que hay que tenerle miedo a Dios. Temor significa el respeto, la reverencia y la devoción que nosotros le vamos a dedicar a Dios porque Él es Dios. Ese respeto y esa reverencia nos llevan a encontrar la sabiduría. Escuche como el sabio Salomón lo dice en el capítulo 2 de los Proverbios, versos del 3 al 6. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia le dieres tu voz, si como a la plata la buscaras y la escudriñaras como a tesoros, mire qué palabra usa, entonces aprenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría.
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, y él le provee de sana sabiduría a los rectos. Así que la sabiduría viene cuando nosotros nos acercamos reverentemente hacia Dios, que Dios mismo es el gran tesoro y Él tiene el tesoro de la sabiduría para dárnoslo a nosotros. Pero ahí mismo en ese verso, Él dice, si la buscares como a la plata. Todos nosotros sabemos cuánto nosotros nos afanamos por buscar la plata, o sea, el sustento. Hay que ganarse la vida, hay que trabajar, queremos además del sustento, queremos cositas buenas, queremos comprar cosas lindas, queremos vivir cómodamente. Esas cosas las buscamos, las procuramos, tratamos de adquirirlas. Y el sabio Salomón dice, si de la misma manera que tú te afanas por encontrar las cosas materiales que realmente tú las necesitas, si te dieras cuenta que tú necesitas a Dios y la sabiduría que viene a Dios, si tú la buscares, entonces la vas a obtener. Quiere decir que lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar de Dios y buscar que Dios nos dé la sabiduría que viene de Él. ¿Por qué tenemos que buscarla? Sencillamente porque no está dentro de nosotros mismos, no la tenemos, no nacimos con eso. Al contrario, nacimos con unos instintos contrarios a lo que Dios quiere. Y actuamos por impulso. Fíjense lo que nos pasa a nosotros. Estamos muy bien, muy tranquilos. De momento viene una persona y en una conversación nos ofende y rápido nos alteramos y queremos ofender también. Estábamos tratando de hacer todas las cosas correctamente y de portarnos bien, pero viene alguien y nos molesta, nos hace algo que no convenía, que nos va a perjudicar y perdemos la paciencia, nos llenamos de ira. Quiere decir que dentro de nosotros no está la sabiduría, la tenemos que buscar. La sabiduría viene de Dios. Dios es el único que nos puede dar esa sabiduría, pero hay otra cosita más. Y quiero mirarla en el capítulo 4. Fíjense que estamos leyendo del 1, del 2, del 3 y ahora vamos del 4. Si usted quiere, léase esos 4 capítulos de los Proverbios en su casa lentamente para que usted vea cuánto este hombre, este rey Salomón, apreció la sabiduría que Dios le había dado a él, que él lo recomienda. Y ahora en el capítulo 4, verso 6 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Él se dio cuenta de que la sabiduría y la inteligencia eran muy, muy importantes. Pero usa una palabra interesante, adquiere sabiduría. Bueno, adquirir una cosa es comprar una cosa. ¿Y cómo usted compra algo? Usted tiene que pagar algún dinero para poder adquirir lo que usted quiere. Pues déjeme decirle, mi querido hermano, que para nosotros poder encontrar la sabiduría y poderla tener, la tenemos que comprar. Hay un precio que hay que pagar. Porque como la sabiduría no es algo que nos nace a nosotros naturalmente, para nosotros poder tener sabiduría, tenemos que pagar el precio de controlar nuestros impulsos naturales. Eso no viene fácilmente. Y dependiendo de cuál temperamento sea el suyo, mientras más impulsivo sea usted, reacciona más rápido y reacciona posiblemente un poco violentamente. Doble esfuerzo tiene que hacer. No hay excusa de decir es que yo soy así. Por más difícil que sea, a todos se nos ha dado dominio propio. Por lo tanto, lo que quiere decir es que el que es más impulsivo tiene que trabajar más fuerte para controlarse, pero todos tienen que poder ejercer dominio sobre su propio temperamento, y para actuar con sabiduría no nos podemos dejar llevar de lo primero que nos vino a la cabeza, porque generalmente cuando alguien te hace algo que te molesta, lo primero que a ti te viene a la cabeza no glorifica a Dios.
Entonces, el primer precio que tú tienes que pagar es controlar el impulso de decir o de hacer esa primera idea que te vino a la cabeza. Y el segundo costo que tienes es ceder el derecho de defenderte. Ah, eso es bien difícil y díganmelo a mí. Es bien difícil quedarse callado cuando usted sabe que la otra persona no tiene la razón. Lo más fácil es abrir la boca y decir bla, 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 todo lo que se le antoje a uno y poner a la otra persona en su lugar. ¿Alguna vez usted ha dicho la frase, esto no se va a quedar así? ¿Alguna vez usted ha dicho, esto yo lo voy a arreglar? Pues para tener sabiduría tenemos que ceder el derecho de arreglar las cosas y ceder el derecho de pensar que yo puedo arreglar este asunto para dejarlo todo en las manos del Señor. Ese es el precio. Y Salomón dice, adquiere la sabiduría. Y yo te digo, hermano, haz todo lo posible. Mira a ver de dónde sacas la gracia y la paciencia para bregar con eso, pero contrólate, paga el precio, porque esa es la mejor manera de alcanzar la sabiduría. Bueno, el segundo tesoro que encontramos en la Biblia es la gracia de Dios. Y esto lo encontramos en el libro de los Efesios, donde Pablo nos dice en el capítulo 1 que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él en amor, para alabanza de la gloria de su gracia. Fíjese cómo dice, la gloria de su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos delante del amado, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Así que aquí nos está diciendo que la gracia es parte de las riquezas, de los tesoros que Dios tiene. ¿Y qué es la gracia de Dios? Bueno, la gracia, la palabra gracia significa un favor no merecido. O sea, algo que no nos merecemos, pero que de todos modos Dios nos los quiere dar. Entonces, la gracia de Dios es un gran tesoro. Porque usted sabe lo que usted y yo merecíamos: condenación. Nosotros no nos merecemos nada. La Biblia dice que Dios miró desde los cielos y vio que no había justo ni siquiera uno. No hay ninguna persona en este planeta Tierra que pueda decir, yo nunca he pecado, yo nunca he ofendido a Dios, yo nunca he hecho nada que no esté de acuerdo con la palabra del Señor. Es imposible, porque nosotros seres humanos no podemos ser perfectos en el sentido absoluto de la palabra. Entonces hemos pecado y necesitamos poder reconocer y admitir delante de Dios que le hemos fallado, que hemos quebrantado sus leyes, que no hemos podido hacer las cosas como Él quisiera que las hiciéramos. En ese arrepentimiento pedimos el perdón de Dios y por su gracia, o sea, nosotros no estamos comprando nuestra salvación. No hay forma que nosotros podamos merecernos esa salvación. Lo único que podemos es arrepentirnos y que esperar que Él en su gracia nos conceda la salvación y el perdón de los pecados. Que es lo que dice el apóstol Pablo ahí en esa última parte que leímos. En quien tenemos redención por su sangre, o sea, a través de la muerte de Cristo, su sangre nos salvó. Y el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Así que la gracia de Dios es la que nos hace que nosotros podamos alcanzar la salvación que Dios ha prometido a los que creen. Por lo tanto, entendemos que la gracia de Dios es uno de los tesoros escondidos. ¿Y por qué Dios nos quiere dar algo que no nos merecemos? ¿Por qué no dice, bueno, pues pecaron, los voy a mandar todos al infierno? ¿Por qué está tratando de salvarnos? Únicamente porque nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
pero tenga la vida eterna. Esa es la riqueza de la gracia de Dios. Y ciertamente es un tesoro muy valioso, muy valioso. El tercer tesoro es el reino de los cielos. Jesús habló muchas veces acerca del reino de los cielos, y en una de las ilustraciones que él hizo para ayudarnos a entender qué es lo que él se refiere cuando hablaba en ese término, dijo, Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Ahí está la palabra clara. Escondido en un campo, el cual un hombre lo halla, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel terreno. El reino de los cielos. Bueno, hay dos aspectos del reino de los cielos y los dos están correctos. Si nosotros miráramos el reino de los cielos pensando en nuestro destino final, el lugar a donde iremos, pues nosotros vamos a tener que admitir que por la descripción que dice la Biblia acerca de cómo es el cielo, con sus calles de oro, puertas de perla, el maravilloso trono de Dios que está descrito en el Apocalipsis, la impresionante adoración de los ángeles, de los serafines, de los querubines, la realidad de una vida perfecta, sin mezcla de tristeza, sin mezcla de problemas, sin mezcla de dolor o enfermedad de ninguna clase. Eso es un tesoro valiosísimo. Pero el otro aspecto del reino de los cielos es aquí. Jesús dijo un día, el reino de los cielos entre ustedes está. El reino de los cielos significa Dios reinando en nuestros corazones. Y si nosotros miráramos el reino de los cielos desde ese punto de vista, Dios es mi rey, yo le sirvo, yo lo amo. Y el apóstol Pablo decía, es que no somos ciudadanos de este mundo, sino ciudadanos del reino de los cielos. Estamos aquí de pasada nada más. Bueno, si usted mira el reino de los cielos de esa manera, que nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que nos protege, que nosotros podemos estar seguros bajo la sombra de sus alas, que Él nos sostiene cuando nos sentimos débiles en nuestras flaquezas, que Él está a nuestro lado constantemente, que Él nos aconseja, que Él nos dirige, que Él aún nos da la seguridad de que nosotros podemos acercarnos a Él, para que Él nos dé fuerzas cuando a nosotros nos parece que ya no tenemos más ninguna. Realmente eso es un tesoro grandísimo y valiosísimo. Bendito sea el nombre del Señor. Realmente nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios mismo es el tesoro. El reino de los cielos es Dios. Dios cuando lleguemos allá arriba y Dios en nuestros corazones. Mira cómo lo explica el libro de Job, capítulo 22. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, como las piedras de los arroyos de oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. Las riquezas que hay en nosotros conocer a Dios, servir a Dios. Y sabemos que aunque tengamos que vivir por una temporada en este mundo lleno de problemas y de dolores y aflicciones, Dios está con nosotros. Dios nos ayuda, Dios nos fortalece. ¿Qué más tesoro nosotros podemos tener? Conocer a Dios es el tesoro más grande que existe. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, angustiados, en apuro, mas no desesperados,
perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fíjese en el principio del verso la comparación que puso. Perdón. Tenemos este tesoro, que es el tesoro, es Dios. Tenemos ese tesoro en vasos de barro. Así que nosotros somos los vasos de barro. El vaso de barro no es nada muy bonito que digamos, pero es la vasija que va a contener el tesoro adentro. Los judíos usaban mucho el barro y ellos tenían diferentes clases de barro para muchos usos. Hoy en día nosotros tenemos vasijas de diferentes materiales, las tenemos de loza, las tenemos de metal, las tenemos de aluminio y todavía usamos algunas vasijas de barro mayormente para adornos y cosas así. Pero para ellos el barro era el material básico de una vasija. Y el barro en sí es una clase de tierra que trabajada con agua y puesta al horno se endurece. Pero no es gran belleza a menos que alguien lo quiera decorar y pintar y otra cosa. El barro en sí no es nada importante. Y eso es lo que somos nosotros. Nosotros sencillamente somos la vasija. No somos nada grande o importante. Lo grande y lo importante es lo que tenemos adentro. El tesoro es Dios que está dentro de nosotros. Nosotros sencillamente somos una vasija. Como dice el apóstol Pablo, nosotros estamos atribulados y estamos angustiados y nos encontramos en apuro. Sin embargo, no estamos desesperados. Podemos estar en muchos apuros, muchos problemas, pero tenemos la esperanza en Dios. Nos derriban, nos tumban, nos hacen daño. Pero nosotros no estamos derribados del todo. No estamos destruidos del todo porque tenemos a Dios adentro, dándonos fortaleza y ayudándonos a obtener la victoria en todo lo que se presente. Querido hermano, el tesoro más grande es Cristo dentro de nuestro corazón y si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Por último, el último tesoro que vamos a mirar en este día es la fe. Mira lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, el primer capítulo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. No vamos a seguir hablando más nada, solamente queremos enfatizar en que él compara que la fe es mucho más preciosa que el oro. Quiere decir que la fe en sí es un tesoro. Y la fe, nos había dicho el apóstol Pablo, que es dada por Dios. El apóstol Pablo nos había dicho, por fe somos salvos, y eso es don de Dios, no es de nosotros. O sea que la fe no es que yo tengo una fe tremenda, es que Dios me ha dado fe para que yo pueda creer. Entonces yo descubrí ese tesoro y lo estoy usando. La fe es un don de Dios, sin embargo, la fe es indispensable. El mismo apóstol Pablo dijo en el libro de los Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque ¿cómo uno va a acercarse a Dios si ni siquiera creyera que existe un Dios? Así que la fe es básica y es indispensable. El apóstol Santiago dice que sin fe no esperemos recibir nada, no crea, dice el que pide y está dudando, ni crea que va a recibir nada, porque todas las promesas de Dios se reciben por la fe. Y al final el apóstol Juan nos dice que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Entonces ya nosotros estamos mirando la clase de tesoro que es la fe. Es un regalo de Dios, pero Dios nos la ha regalado para que nosotros podamos vencer todos los obstáculos, todas las pruebas, todas las tentaciones, todas las circunstancias adversas que se presenten. Todo lo podemos vencer por la fe, porque Dios nos ama, porque Dios quiere que nosotros podamos vencerlo todo y podamos alcanzar la vida eterna. Mi querido hermano, de la misma manera que Dios conocía a ese rey Ciro y sabía que él era capaz de obedecer y realizar el plan que Dios tenía,
Dios sabe quiénes somos nosotros. Y Dios sabe que podemos ser sensibles a su voz y rendirnos a Él para servirle. Y por eso ya Él tiene preparado estos tesoros escondidos para que nosotros los encontremos. Esos tesoros no están ahí tirados por donde quiera. Hay que buscarlos, hay que adquirirlos, hay que pagar el precio para poderlos tener con nosotros. Así que Dios le dijo al rey Ciro que le estaba dando estas cosas. Al final del verso que leímos al principio en Isaías 45 dice: para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te puso nombre. Así que Dios quería que ese rey pagano se diera cuenta, esto está escrito, el Dios de Israel dice esto así, y cuando él lo realizara, él se iba a dar cuenta que se había confirmado lo que Dios estaba diciendo, se está cumpliendo, y él es la misma persona que lo está llevando a cabo. Dios quería que el rey Ciro pudiera entender que Dios, Jehová de los ejércitos, es el único Dios verdadero. Estos países rendían adoración a un montón de dioses, a veces tenían muchos diferentes dioses, pero Dios estaba interesado. ¿Por qué? Porque él tenía cautiva a la nación de Israel. Los israelitas tenían que vivir ahí. Él había podido percibir que los israelitas adoraban otro Dios que no era el de él. Y Dios quiere de alguna forma revelársele a este rey. Cuando él recibió esta profecía, descubrió dos de estos tesoros escondidos. Él descubrió el tesoro de la fe y pudo creer que la profecía era verdadera y que ciertamente era para él. Lo creyó, lo aceptó y decidió hacerlo. Descubrió el tesoro de la sabiduría para inventar cómo él iba a hacer eso. Escribió un decreto dándoles la autoridad para salir, y Dios le dio sabiduría no solamente para que los dejara que se fueran, sino para que fuera a donde el rey Nabucodonosor había puesto los utensilios del templo que se robó el día que destruyó a Jerusalén, y se había traído esas cosas como el botín de guerra. Le ganamos a los judíos y les derrumbamos su muro y les derrumbamos su templo también. Y se trajo cosas valiosas porque Salomón había hecho ese templo con lujo y oro y muchas cosas. Entonces Dios le dio la sabiduría al rey Ciro para que a la vez que firmó y dijo se pueden ir, Dios le trajo a la memoria, acuérdate lo que hizo el rey anterior. Y entonces él fue, los buscó y se los dio. Y le dijo: estos son los utensilios de la casa del Dios de ustedes. Vayan, reconstruyan el templo y pongan otra vez estos utensilios donde corresponden estar. Dos de esos tesoros el rey Ciro los descubrió, pero se quedó ahí. No siguió descubriendo el tesoro de la gracia de Dios ni el tesoro de la fe. Una vez que cumplió lo que Dios le había ordenado que hiciera, se viró para atrás y siguió adorando sus dioses paganos y siguió viviendo a su manera, y le faltó de descubrir los dos tesoros más preciosos y más valiosos: la gracia de Dios para obtener el perdón y la salvación, y la fe para alcanzar todas las promesas de Dios. Mi querido hermano, tú y yo podemos descubrir todos estos tesoros. Están escondidos, pero los podemos encontrar en la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que Dios nos ha escogido a nosotros también. Como le dijo al rey Ciro: tú eres mi ungido. Dios nos ha escogido a nosotros también. Nosotros sabemos que Dios cambió nuestras vidas. Al igual que Jacob, que era un tipo tramposo, y Dios le dijo: ya no nadie te va a llamar más tramposo, ahora yo quiero que tú seas un príncipe mío. Y eso es lo que significa la palabra Israel, príncipe de Dios. Nosotros
éramos pecadores, estábamos perdidos y hemos venido a ser pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Vivíamos antes sin esperanza y sin rumbo, pero ahora hemos venido a ser gente con propósito. Sabemos que Dios nos ha llamado para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez no teníamos nada, pero ahora hemos venido a ser gente bendecida, gente privilegiada, gente bienaventurada que vamos de camino hacia la felicidad sin límites de la vida eterna. En otras palabras, Dios quiere que nosotros lo reconozcamos y nos demos cuenta de que sus propósitos siempre son buenos para nosotros. Usted ve, vivimos en un mundo que está lleno de cosas desagradables, porque este mundo está bajo la maldición a causa del pecado de Adán y Eva. Pero Dios sigue amándonos y Dios sigue procurando nuestro bien hasta el día de la eternidad. Es un asunto de fe. Solo tenemos que agarrarnos de Dios para poder superar todos los problemas de la vida, para que cuando nosotros lleguemos allá podamos disfrutar de la felicidad sin límite que Él tiene preparada para nosotros. Pero entre tanto que vivimos aquí, vamos a permanecer fieles a Dios. No nos dejemos confundir por las trampas de Satanás, mi querido hermano. Agárrate de Dios. Ya falta poco, solo un poquito más y llegaremos. No te rindas ahora, sigue adelante. Dios nos ha dejado estos tesoros escondidos. Vamos a buscarlos, vamos a usarlos y vamos a gozarnos en la esperanza de lo que nosotros vamos a disfrutar cuando lleguemos allá. ¿Qué dices? ¿Vale la pena servirle al Señor? Yo creo que sí. Yo me siento feliz de servirle al Señor. Son tantas las cosas lindas que Dios tiene para nosotros, que mientras más uno lee en la palabra, más descubre las bondades de Dios, la misericordia de Dios. Y en estas 2 semanas hemos estado hablando de los tesoros escondidos de Dios. Yo espero que tú puedas descubrir estos tesoros, apropiarte de ellos y recibir el beneficio de ellos. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. El jueves que viene estaré nuevamente con ustedes. Yo soy la pastora Raquel Martínez.